Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos a Live Miedo y Muerte, que es un tema importante, creo yo. Y yo quisiera que pudiéramos analizarlo siempre a la luz de la palabra del Señor. Así que voy a arrancar con un ejercicio. Sé que muchos de ustedes escriben en el chat, así que vamos a arrancar con ese ejercicio. Les pido a los que puedan hacerlo, que escriban rápido. Los que no, no se preocupen, pero que participemos en el chat. Y yo quisiera que usted me pueda ayudar. Voy a hacerles 10 preguntas súper cortitas. El que sabe las responde. Son respuestas de 4 palabras máximo y no se vale usar Google. Hay que, si se lo sabe o si no se lo sabe. Usted puede decir que no sé o puede decir que es. A ver cómo vamos con la puntuación, cómo estamos ahí, pilas. Y quiero hablarles de algunas fobias que son propias del ser humano y usted me dice de qué significa esta fobia. Así que si están listos, lo que pongo es rápidamente qué fobia es y usted me dice, por ejemplo, si digo, no sé, una que no tenga aquí. Bueno, una que ponga, usted me dice miedo a los perros, usted me pone ahí, ¿ok? Entonces vamos a arrancar con esto, les voy a dar 10 que son cortitas. Empezamos con la número 1. Damita y Nacho, bendiciones a los 2 nuevos abuelitos, que son los papás de Melanie y papá adoptivo de Adrián. Y Silvia Valerín, saludos, Sil, un gusto tenerte. Listos, arrancamos entonces todo el mundo. Primera fobia, la claustrofobia. ¿Miedo a qué? Claustrofobia, ¿qué es? Vamos, les doy 5 segundos para que respondan. ¿Qué es la claustrofobia? Ok, Ania, y responde inmediatamente al encierro, espacios pequeños, a estar encerrado. Muy bien, esa es la primera. Al encierro. Vamos con la segunda, ¿sí? ¿Qué es la agorafobia? Sí, sí, claustrofobia era miedo a los lugares cerrados. ¿Qué es la agorafobia? Vamos, ¿quién me ayuda con la agorafobia? Ok, Ania está rapidísimo, ¿sí? Es las aglomeraciones, que sería el miedo a los lugares abiertos. Agora o el ágora era el mercado en Grecia, así que es la fobia al mercado, los lugares abiertos. Número 3, ¿qué es la facilísima? ¿Qué es la acrofobia? Muchos de ustedes, o tal vez algunos podamos padecer de eso. ¿Qué es la acrofobia? Acrofobia. No se vale buscar en Google. ¿Sabemos o no sabemos? ¿Qué es la acrofobia? Acrofobia. ¿Qué es lo que hacen los acróbatas? Acrofobia. 5, 4, 3, 2, Lau, muy honesta. 1, y Ania dice a las alturas, miedo a las alturas. Eso hacen los acróbatas, la acrofobia. A ver, si alguien sabe griego, esta palabra es sencilla. ¿Qué es la glosofobia? Creo que la glosofobia la padece la gran mayoría de personas. Gloso, les cuento, es una palabra que está en 1 Corintios 13, si no me equivoco. Glosofobia. Y Marcia dice, buenas noches. Marcia, buenas noches. Estamos hablando de algunas palabras que nos dan miedo. Paito Machado, qué gusto tenerte, Paito. Bendiciones. ¿Qué es la glosofobia, Paito? Glosofobia. A estar encerrado, no, Erwin, esa es la claustrofobia. Glosofobia, les cuento, gloso viene de idioma o de lenguas. Phobos es miedo, así que la glosofobia es el miedo a hablar en público. Y repito, solo tiene un montón de personas, la glosofobia. Vamos, un poquito más. Ahí está, los Morales Delgado, miedo a hablar en público. Número 5, si no me equivoco, ¿qué es a ver si alguien lo padeció de niño? Coulrofobia, esta no me la sabía, tuve que aprenderla. Coulrofobia. Algún niño que haya padecido o que padezca de esto. Están en las fiestas y de pronto hay un susto importante. ¿Qué es la coulrofobia? También se puede batear. Fabi, Gaby, saludos hasta Guatemala, qué lindo tenerlos con nosotros. Sí, la coulrofobia es el miedo a los payasos, exactamente. No sé cuántos de ustedes o padecieron de eso, que ven un payaso y de pronto les da susto. ¿Qué es la hemofobia? ¿Hemofobia qué es? Que hay exámenes que hacemos, o la hemofilia, por ejemplo, o un hematoma, viene la misma palabra, hemofobia. ¿Es el miedo a qué? Ahí está Karen, dice miedo a la sangre, exactamente. ¿Qué es ya casi terminamos, qué es la escotofobia? Creo que hay personas que también padecen de eso. Escotofobia. Doy 5 segundos, 4, 3, 2, 1, 0.
Escotofobia es el miedo a la oscuridad. Y dicho sea de paso, es una de las fobias más comunes del mundo. No voy a mencionar aracnofobia porque es bastante obvia, el miedo a las arañas. Astrafobia, ¿a qué le suena astrafobia? Me quedan dos nada más. Astrafobia, ¿le suena algo? Astrafobia, ¿qué le suena astra? Astra o astros. De ahí viene la palabra estrella, astros, astrafobia. 5 segundos, 4 a los astros, pero ¿qué sería eso, Erika? Y 0. Astrafobia es el miedo a los truenos y a los relámpagos. Dice Bravo May, miedo a las vacunas de AstraZeneca. No, no es esa. No es a las estrellas, es a los truenos y a los relámpagos. Usted ve un perrito como se pone cuando empieza a relampaguear y a tronar. Bueno, eso es astrofobia. Una más. Eremofobia. Eremofobia. También una de las más comunes del planeta, la eremofobia. Tal vez no sabíamos cómo se llamaba. Eremofobia. Viene de eremos, que sé que no nos suena a nada, pero la eremofobia, y nada más se las explico. Ania, no es el miedo a morir, eso ya te lo voy a decir. Eremofobia es el miedo a la soledad o incluso estar solitos durante mucho tiempo. Hay gente que lo disfrutamos, hay gente que no lo soporta. La eremofobia es el miedo a la soledad. Y termino con la última y con esa empiezo el live de esta noche. ¿Alguien conoce la tanatofobia? Si alguien vio Los Caballeros del Zodiaco y esas cosas griegas, recuerdan a un personaje que se llamaba Tánatos. Tanatofobia, tanatofobia. ¿Qué será la tanatofobia? Y ahí está Erika que me habla. Tanatofobia es el miedo a morir. Es el miedo inclusive a la muerte en sí misma. Y arranco justamente con ese tema. Miedos y muerte es el tema de hoy. Porque los miedos existen, señores, señoras. El ser humano los trae desde adentro, desde siempre. Estaba leyendo una frase que da un famoso director de cine en Estados Unidos que se llama Woody Allen, y él decía en cierta ocasión, el miedo es mi compañero más fiel, jamás me ha engañado para irse con otro. Y él hablaba acerca de cómo el miedo ha estado con él toda su vida. Y hoy tenemos que preguntarnos, ¿qué papel juega el miedo en la vida de un cristiano verdadero? ¿Sí? Y terminé con tanatofobia porque ese es el miedo a la muerte, ¿sí? Es una palabra que es una palabra compuesta y la palabra es thanatos y phobos. Y es muy interesante porque dentro de la cultura griega, tanto thanatos como phobos eran personas, ¿sí? No eran cosas, ni siquiera adjetivos, eran personas. El thanatos era la personificación de la muerte en el mundo griego antiguo y el phobos era la personificación del miedo y del horror en el mundo griego antiguo. Y a pesar de que esto es historia mitológica, la verdad es que muchas personas padecen de tanatofobia sin saber lo que es el miedo a la muerte. Yo recuerdo, no sé si puedo contar esto, pero recuerdo de niño escuchar a mami contar su testimonio todavía antes de que yo naciera, como uno de sus principales miedos era justamente morirse. Y podría ser que entre los que me estén mirando haya también gente con tanatofobia, porque aún los cristianos que dicen no temerle a la muerte porque están seguros de su esperanza, habría que examinar si verdaderamente tenemos esa fobia o no la tenemos esa fobia. O sea, decimos de pronto, yo tengo esperanza, no me da miedo de la muerte, pero no quiero morirme porque me da miedo. Entonces tendríamos que hacer ese análisis personal si realmente tenemos esta tanatofobia o no. Porque obviamente ustedes sabrán en qué va a concluir esta respuesta, pero si yo de pronto a ustedes les pregunto, ¿desean vivir o desean morir? Vean, pareciera que la respuesta es muy sencilla, muy sencilla. La respuesta sería deseo vivir. Eso es lo que cualquier ser humano te diría naturalmente. Dice Paul, o plantea su tesis o su hipótesis, tenemos miedo a morir porque Dios nos hizo para ser eternos y nuestro pecado nos trajo muerte, así que no es natural la muerte para nosotros. Bueno, eso es un punto de vista. Igual tendríamos que ponernos a pensar si lo que tenemos miedo es a pasar al otro mundo o es al proceso por el cual morimos, si va a ser doloroso, si va a ser extenso, si va a ser, no sé, desgastante. También podemos examinar esa clase de cosas. Pero podemos explicar justamente porque la muerte es un proceso en el cual algo termina y cuando algo termina todos lloramos. Ven que al principio no únicamente es la muerte, cuando una relación termina hay dolor.
Cuando un hijo se va y mi relación acaba con él, digamos, de la manera que siempre la tuve, hay dolor. Cuando algo termina que hemos disfrutado, por ejemplo, la vida, siempre hay dolor. Así que esta tanatofobia que muchas veces experimentamos, tendríamos que verla. Y con la pregunta sería, ¿desea vivir o desea morir? Si yo a ustedes les preguntara, ¿desean vivir o desean morir? Estoy seguro que muchos dirían, no, yo deseo vivir. Hay mucho por qué vivir. La respuesta es sencilla. Pero yo quisiera, y aquí les planteo una de las primeras tesis controversiales de esta noche, yo quisiera llegar en algún momento, ¿sí?, a decir, como uno de los cristianos más maduros que yo conozco por lo menos, y dijo lo siguiente, cuando él hablaba acerca de vivir o morir, escoja. Él inclusive lo escribió y él decía, ¿qué escogeré? Decía él, ¿vivir o morir? No lo sé, me siento presionado por las dos posibilidades. Y él decía, deseo partir, o sea, morir, para estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Y si no sabe de quién estoy hablando del mismísimo apóstol Pablo, que en Filipenses 1, 22 y 24 dijo, yo deseo partir e irme con el Señor. Y la palabra que utiliza a Pablo a los filipenses fue deseo partir. Hay un deseo. Qué curioso pensar en un hombre que dice, yo lo que quiero es morirme. O sea, yo desearía viajar, desearía experimentar, pero lo que yo deseo es morirme. Y eso es lo que Pablo le dijo a los filipenses. Deseo. Qué palabra rara para hablar de la muerte, deseo. Estás loco, Pablo, porque usas la palabra deseo. Una cosa es que nos moriremos o que te matarán, en el caso de Pablo, en contra de tu voluntad, pero otra es desearlo. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo deseaba esto? No sé si era, vas a poner el pasaje para que la gente pueda verlo, pero en el pasaje, cuando se le da el qué escogeré, y él dice, me siento presionado por las dos posibilidades. Por un lado, deseo partir, y el texto me da la explicación de por qué desea partir cuando dice, deseo partir y estar con Cristo. Esta parte es muy importante. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Él mismo va a responder de esta manera. Y les cuento que Pablo partió y partió mal. Según la tradición, él fue decapitado. Escuchen esto, según la tradición, él fue decapitado, así que partió mal. Y su deseo se cumplió porque estuvo después con el Señor. Hoy se habla muchísimo de la muerte en medio de este lío, lo cual es curioso. Aquí hago un paréntesis rápido porque la cantidad de muertes es la misma en el planeta con y sin el virus, dicho sea de paso. La estadística casi no ha cambiado, pero se escucha mucho más el concepto de la muerte. Y luego hay mucha gente que dice, ya estoy cansado de tantas noticias de muerte y ya no quiero hablar del tema y hablemos de otra cosa. Vean, y la verdad es que el consejo bíblico me dice otra cosa que es diferente. Es distinto. Y es el autor de Eclesiastés que me dice cuál debiera ser mi actitud ante la muerte. Y este pasaje lo he mencionado más de una vez cuando he estado en un funeral. Es un pasaje algo controversial y frío, porque el predicador Salomón dijo allá en Eclesiastés capítulo 7 lo siguiente. Vale más, dice él, vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Esto es muy controversial, ¿sí? Recién Marce nos decía que su hijito cumplió 1 año. Hay una celebración, una vida que está apenas naciendo y de pronto alguien parte y muere y decimos, lo celebramos, y no, eso no se celebra, eso se llora más bien. Y el texto lo que me dice es, vale más el día en que se muere, es más valioso el día que se muere que el día que se nace. Vale más, sigue diciendo el texto bíblico, ir a un funeral que a una fiesta. ¿Quién de ustedes escogería un funeral por sobre una fiesta? Bueno, el texto dice que vale más ir al funeral que a una fiesta. Pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven, ustedes y yo, deberíamos tenerlo presente. Vale más llorar que reír porque entristece el rostro. Otra versión dice, me hace feo porque lloro y llorar no es lindo, pero le hace bien al corazón. El sabio tiene presente la muerte. El sabio tiene presente la muerte. El necio solo piensa en diversión. ¿Cuál es el consejo de Dios? Es hablen de la muerte, hablen de este tema. ¿Por qué? Porque a todos nos llegará el momento y debemos de estar listos ahora para enfrentar el momento. Así que si una de las cosas que ha traído el virus al mundo es que estemos hablando más del tema, mi respuesta sería gloria a Dios, que hoy hablamos y cumplimos esto que dice la palabra del Señor. Hablemos del tema, pero no con miedo, como decía el apóstol Pablo, sino con esperanza. Como Pablo decía, deseo partir y estar
con Cristo justamente. Y mis hermanos, y la única forma de hacer esto, la única forma de poder platicar de estos temas y hacerlo sin miedo y con esperanza es cultivar una mente bíblica. Y esta palabra no estaba ahí en el papel que te mandé, pero la expresión mente bíblica es extremadamente importante. Normita dice, la recompensa de morir con la fe y la esperanza en Cristo lo cambia todo. Bueno, por eso hablamos de esperanza, Normita. Y ahorita voy a decir algo que también puede de pronto caernos, digamos que nos puede caer duro, nos puede caer muy firme, y es el cultivar una mente bíblica. Eso es como yo pienso bíblicamente y hablo bíblicamente y siento bíblicamente. Son cosas que podemos hacer los que estamos tratando de caminar hacia la madurez en Cristo. Así que aclaro algo importante y en casa solamente me dicen que soy un poco frío al respecto, pero quiero aclararlo, ¿sí? Tener una mente bíblica puede ser frío. Tener una mente bíblica puede ser frío porque deja de lado la parte sentimental y se enfoca en las palabras objetivas de Dios. Las palabras del Señor son objetivas. Y uno dice, bueno, entonces son medias frías porque es así, ¿sí? Así que deja de lado la parte sentimental y puede que suene frío. Y hoy podríamos hablar de 1000 temas, pero quiero enfocarme en el tema de la muerte, porque creo que es lo mejor. Creo que lo mejor es que hablemos de esto y que nos enfoquemos no en la parte mía sentimental, sino en la bíblica, que podría sonar un poco fría. Y es que es imposible, mis hermanos, para el ser humano adquirir una verdadera sabiduría sin primero conocer a Dios. Debo de conocer a Dios, poner su palabra en mi mente y mi corazón para yo poder empezar a adquirir una sabiduría en particular. Y la Biblia es muy interesante porque la Biblia habla acerca de mentes endurecidas, mentes corrompidas, mentes cegadas, mentes envanecidas, entenebrecidas, dice otra versión, carnales o depravadas. Bueno, y habla de las mentes, no de los corazones, pero sí de las mentes. ¿Para qué? Para que podamos entender bien las cosas de Dios, tenemos que correr hacia la mente bíblica. Entre más tengamos una mente bíblica, mejor entenderemos los misterios que Dios tiene para nuestras vidas, aún en temas tan sensibles como la muerte, ¿sí? Esta semana, les cuento, para los que no sabían, estuve enfermo y esta semana en mi casa, se habló de la muerte y se habló algunas cosas, inclusive entre los 4, mi familia somos de 4 y hablábamos de qué pasaría si papá faltara hoy, de qué manera sería la nueva dinámica en la familia. Alguien diría, uy, no, Esteban, qué feo, no hable de eso. No, sí lo hablamos. Es sabio hablar de la muerte, dice el texto bíblico. Así que una enfermedad, aunque no era una enfermedad mortal, diríamos, pero sí nos llevó a hablar del tema de la muerte. Así que en medio de mi enfermedad estábamos ahí en ese tema y encima hace unos días murió un músico importante en el ámbito cristiano aquí en Costa Rica. No éramos amigos él y yo, pero lo conocí y trabajamos juntos en algunas ocasiones. Inclusive él tocó el piano en mi boda hace 20 años. Así que es que en ese momento de hablar de la muerte y demás, este conocido mío muere, este cristiano muere. Y entonces yo le escribí un mensaje a su hijo por aparte y el punto a que quiero llevarlos es que el pueblo de Dios, porque era muy conocido en el ámbito cristiano, el pueblo de Dios lleno, escúchame bien esto, lleno de buenas intenciones, dice cosas poco cristianas porque no saben qué decir. Es algo muy típico, la gente no sabe qué decir en medio de un momento de dolor y dice cualquier cosa y no se le puede debatir porque estamos en un momento de dolor, aunque lo que dijo fuera una tontería anticristiana o antibíblica, pero se dice y se respeta esa clase de cosas. Entonces yo quisiera llevarlos a 3 comentarios, no sé, habrían literalmente como 500 comentarios, yo leí la mitad y había comentarios que se repetían y hubo 3 comentarios entre muchos otros que quisiera comentárselos rápidamente y uno de ellos decía simplemente la palabra lamentable. No voy a hacer apología de eso, ni quiero defender a nadie, pero decía lamentable. Un segundo comentario decía, qué noticia más triste. Y un tercero decía, lamento profundamente la partida. 3 comentarios, lamentable, qué noticia más triste y lamento profundamente la partida. No me digan que hay que entender, no. Yo entiendo lo que la gente quiere decir, pero analicemos las palabras. Lamentable, qué noticia más triste y lamento profundamente la partida. ¿Qué pasa si yo agarro esos 3 comentarios llenísimos de buenas intenciones y les agrego algo que es verdad?
Buenas intenciones más verdad, ¿qué resulta? Algo buenísimo posiblemente. Pero ¿qué pasa si yo agarro esas tres y digo, lamentable que ahora está con Cristo? Lamentable que ahora está con Cristo. Número 2, ¿qué noticia más triste que ahora está con Cristo? Y número 3, lamento profundamente la partida y que ahora esté con Cristo. Cuando yo mezclo esas dos cosas, buenas intenciones y verdad, carecen de sentido. Y lo que hice fue agregarles verdad nada más. No debiera haber estropeado la idea, pero la estropeó, agregándole la verdad porque carecen de sentido. Vean, inclusive hubo una persona que dijo, y esto no le agregué nada, tal cual lo dijo, y le decía a su hijo, no sabes cuánto siento que tu familiar haya partido para estar con su creador. No le agregué nada. No sabes cuánto lamento que tu papá, en este caso, haya partido para estar con su creador. Entonces, no sé si lo pueden ver, buenas intenciones, pero carecen de pensamiento bíblico. Me atrevo a hablar del tema, aunque es sensible y aunque hay dolor en la familia, porque bueno, el público que está viendo ahorita no es ese público y lo trato o intento tratarlo con sensibilidad, pero me hace pensar en el pueblo cristiano, ustedes y yo, si realmente estamos diciendo, ¿cuánto siento que tu familiar esté ahora con su creador? Palabras textuales. Otra vez, buenas intenciones, pero carecen de un pensamiento bíblico. Tengo que aclarar que un montonazo de comentarios eran muy bíblicos, ¿sí? Pero quise enseñar estos porque dejan ver la manera en la cual muchas veces pensamos y de lo que hay en el corazón de las personas. Lo que decimos es lo que hay en el corazón, en especial con un tema tan sensible como la muerte. El Lao dice, lo triste es que mueran sin conocer a Cristo. Bueno, eso es otra cosa. Y evidentemente que sí. Yo hablo en un hábito cristiano que uno diría, ¿realmente es triste la muerte? ¿Realmente qué es qué es lo triste? ¿Será más bien la separación o será el extrañar al ser querido? Bueno, esos son pensamientos que tendríamos que analizar a la luz de esto del miedo y de la muerte. Ya casi voy a amarrar todo de una manera. Y ahora alguien que me diga, Esteban, deja que la gente diga lo que quiera decir, ¿sí? Total, la intención es lo que cuenta. Bueno, por eso dije que el tema de pensar bíblicamente puede sonar insensible. Pero pero es el objetivo porque se basa en el principio de Dios si realmente quiero pensar bíblicamente, no en el sentimiento, sino en el mensaje de la palabra del Señor. Y yo creo que los cristianos deberíamos de caracterizarnos porque aún cuando consolamos a alguien lo hacemos bíblicamente, cuando apoyamos a alguien lo hacemos bíblicamente, cuando exhortamos a alguien a no tener miedo lo hacemos bíblicamente. Vean, les doy un ejemplo más acerca de esta clase de acercamientos hacia la muerte. Una de las cosas que he escuchado también en funerales que he ido y demás y que intento no decirlas es cuando voy con una persona que ha perdido a alguien es mi más sentido pésame, pero ánimo, un día volverás a ver a tu familiar en el cielo. Eso me parece muy interesante. Ánimo, un día volverás a ver a tu familiar en el cielo. Esta frase es muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque por un lado es verdad. Un día volverás a ver a tu familiar en el cielo. Pero por el otro lado es antibíblica y quiero explicarles por qué. ¿Cuál es la esperanza de todo cristiano cuando muere? Hago una pausa para que usted me participe en el chat. ¿Cuál es la esperanza de todo cristiano cuando muere? A ver si alguien me responde. Un par de personas cuando decimos, ¿cuál es la esperanza de todo cristiano cuando muere? A ver si alguno de ustedes me puede hablar. Fabi y Gaby dice, ven, ir al cielo, ver a Dios, la resurrección, ¿ok? Ver a mi Cristo, ver la gloria del Señor. Dice Cintia, pensar bíblicamente debería ser el fin por encima de los sentimientos, correcto, ir al cielo, estar con Cristo. Vean, permítanme nada más limar algunas cosas. Mi esperanza, les hablo desde mi punto de vista, no es ir al cielo. El cielo es lo que es y el cielo es lo hermoso que nos imaginamos que es porque Cristo está ahí. No es por el cielo mismo, es por la presencia de Cristo. Así que la esperanza, más que ir al cielo, es ver a mi Señor, estar con mi Señor, ver la gloria de mi Señor. Esa es la esperanza. Y si yo digo ánimo, porque el ánimo está fundamentado en que un día volverás a ver a tu familiar en el cielo, eso es un pensamiento muy humano, muy de ahora, muy carnal, que dice efectivamente, un día lo veré, pero ese no va a ser el ánimo. La esperanza de todo creyente no es que veré a mi familiar en el cielo. La esperanza es que estaré con Cristo por siempre. A eso me refiero cuando hablo de pensamiento bíblico.
hay que cuidarnos y ser sensible cuando decimos estas cosas, porque habrá gente que no lo va a entender. Estoy de acuerdo con eso. Pero entre ustedes y yo, es un asunto del desarrollo de esa mentalidad, de ese pensamiento bíblico. Y yo le escribí a este muchacho y yo le dije, Leo, para no inventar qué fue lo que dije, pero le dije así: quiero animarte. Esta es la parte que la Biblia llama ganancia, según Filipenses 1:21. Una enfermedad, le dije a él, no se llevó a tu familiar. Dios lo llamó a su presencia y hay gozo en eso. Podemos entristecernos, pero no nos entristezcamos como quienes no tienen esperanza, como dice Tesalonicenses 4. Que este momento de separación a tu familia te ayude a crecer y a fortalecer la fe. Las pruebas son como el fuego que purifica el oro y la fe se ve purificada, según 1 de Pedro 1. Gloria a Dios, le dije. Un día veremos lo que tu familiar está viendo hoy. Y esas fueron palabras que le escribí, tuve que redactarlo y editarlo hasta que yo dijera, sí, esto es un mensaje bíblico adecuadamente. ¿Por qué? Porque sé que las palabras que dan vida no son las mías, sino son las palabras de Dios en su palabra. Y pensar bíblicamente es importante aún en tiempos como la muerte. Así que espero que todos estemos entendidos de qué estamos conversando. La muerte, mis amados hermanos, la muerte no tiene que verse como un qué desgracia. No, depende a quien le pase, puede ser una enorme bendición o una gigantesca desgracia. Dice el dicho, hablando de contradicciones existenciales, entre los cristianos dice el dicho, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morirse. Y es interesante porque para ir al cielo hay que morirse, para estar con Cristo hay que morirse. Y según el apóstol Pablo, morir es su deseo. ¿Para qué? Para estar con Jesús, para estar con Cristo eternamente. Así que he hablado acerca de miedos y de muerte. Así que quisiera que uniéramos ambas cosas y pudiéramos sacar un resultado de esto. Si alguien tiene algo que decir, por favor, aquí estoy leyendo sus comentarios, así que adelante todos ustedes. Pregunta rápida. Ya hablé un poquito de la muerte y cosas por el estilo. Hablemos de las fobias, de los miedos con los cuales arranqué específicamente en el tema del miedo a la muerte. Sí. ¿Da la Biblia permiso para tener tristeza? Les quiero preguntar. Voy a leer el mensaje de Bravo y de May y luego ustedes me responden. ¿Da la Biblia permiso para tener tristeza? Dice Bravo y May, bueno, es que uno entiende, ese tipo de mensajes de pésame se dan pensando no en quien partió, sino en quienes quedan. Estoy de acuerdo con vos, Bravo, pero te entiendo perfecto, ¿sí? No critico eso. Lo que digo es que ustedes y yo debemos desarrollar un mensaje que diga, no es simplemente un mensaje que me aprendí de decírselo. Otra vez, la gente no sabe qué decir en momentos tan complejos como la muerte. Pero que uno diga, piense lo que va a decir. Piense si es verdad, si es bíblico, si contribuye a la edificación de quien te va a escuchar. Piense para saber de qué manera uno va a hablar. Yo entiendo que es complejo, pero es nuestro proceso de ir madurando aún en la manera en la cual hablamos. Para consolar a alguien, yo puedo consolarlo de otras maneras que sean bíblicas y sean verdad. Dice Andrés, y si uno muere y se reúne con sus seres queridos, ¿cómo los encuentra si el cuerpo queda acá? Es el espíritu lo que se ve. Si uno muere joven, queda en espíritu como niño, o si muere mayor, se reconocerá así. Bueno, Andrés, hay cosas que la respuesta es no tengo la menor idea. Sé que la Biblia habla no únicamente de la muerte física y uno está con el Señor, sino habla de la resurrección de los cuerpos, que es un tema para que un día lo conversemos, y cómo estaremos con cuerpos glorificados con Cristo. Y el tema de si reconozco o no reconozco, yo siempre me he hecho la pregunta, ¿reconoceré a mi familia, a mis papás, a mis hermanas, a mi esposa, a mis hijos? ¿Seré joven, seré viejo? Y la respuesta fría y posiblemente insensible es que eso no tiene la mayor relevancia del mundo. ¿Por qué? Porque ante la presencia de Cristo, todo lo demás se ve opacado, ¿sí? Yo quiero seguir casado con Fanny, les cuento, y bromeamos aquí en la casa cuando Fanny me dice, no, eso hasta que la muerte nos separe. Yo quiero estar en el cielo, seguir casado con Fanny, pero eso lo digo porque aquí en mi carne yo no logro entender lo que es estar frente a la presencia de Cristo, lo cual cualquier otra cosa pierde completamente sentido. Y es parte de lo que uno dice, Señor, ¿cómo será? ¿Cómo será que mi matrimonio, que es tan importante, no importa, porque estaré con Cristo? O mis dos hijitos, que los amo con locura, y que uno de pronto diga, no importa, porque estaré con Cristo. Así que si uno los reconoce o no, la respuesta, Andrés, es no tengo idea y no sé cómo Dios lo va a hacer. Sé que Él no ha perdido el control. Lo que sí sé es que eso pierde relevancia ante estar ante la presencia del Señor.
Bueno, don Carlos y doña Marde dicen, creo que sí veremos a nuestra familia y amigos cristianos, pero no es lo más importante. Lo más importante es ver la gloria de Dios, que es un poquito lo que hablaba. Gracias. Y ahora Lau empieza con la pregunta. No sé si da permiso, pero son sentimientos que tenemos. Muy bien. Mi respuesta a esa, ¿da la Biblia permiso para tener tristeza? La respuesta corta y sencilla es sí, sí los da los permisos. Y se nos da el ejemplo de mucha gente con tristeza. Pensemos en Nehemías cuando recibe la noticia de que su pueblo está en caos. Pensemos en Moisés cuando veía al pueblo completamente desordenado. Pensemos en Jesús cuando estaba en el jardín de Getsemaní a punto de morir, estaba lleno de angustia. Sí. Cuando Lázaro murió, y aquí me soplan de Lázaro, cuando Lázaro murió y Jesucristo lloró, sí, seguro que encontramos muchos elementos de tristeza, y la tristeza que está en la Biblia, y la Biblia habla de cómo lidiar con ella, que será un tema para otro live, pero sí, definitivamente que sí. Vamos a ver, dice Pau, primero Joan. Pastor, es que hasta Jesús sintió tristeza cuando murió Lázaro, estoy de acuerdo. No por Lázaro, sino por su familia que no entendió el propósito. Bueno, puede ser, Joan, pero también depende de cómo interpretemos. Jesús está llorando porque su amigo ya no está, porque hay una separación entre él y su amigo. Hay un llanto diciendo yo a este lo amé y pasó de vida a muerte. Y Pau dice la muerte de un ser querido duele, pero tenemos esperanza en Cristo. Bueno, por supuesto que sí, Pau. Si vos fueras de palo, esto no dolería, pero no sos de palo. Y por supuesto que duele. La pregunta para mí, y voy a ser extremadamente cuidadoso con lo que quiero decir, es a Pau que le respondo, pero a todos ustedes es, intentemos por un momento racionalizar por qué es que me duele, qué es lo que me duele. Y tendríamos que ver, pues a mí me pueden doler muchas cosas de por qué pasan las cosas. Puede ser que es un dolor porque ya no estoy con la persona, que se parece, aunque haya mucha distancia. Lo decía ahora, cuando un hijo se va de casa, el papá queda con un dolor porque hay una separación entre él y nosotros. Nos volveremos a ver, cenaremos juntos en algún momento, pero ya no vivimos juntos. Hay un cierto dolor y pasa algo parecido. No voy a pretender entender el dolor de cada persona cuando alguien muere o por qué siente dolor ni nada por el estilo, pero estaría bueno pensar qué es lo que me duele y tal vez sea el asunto de decir hay una separación, una persona que ya no voy a seguir disfrutando. Hace un par de años, y otra vez esto también lo digo con mucho cuidado, uno de mis mejores amigos falleció en el 2019 y su hermano cuando está predicando en el funeral, él decía hasta el viernes, él murió en viernes, hasta el viernes lloré por mi hermano, hoy estoy llorando por mí, diciendo en aquel momento con su enfermedad, lloraba por él porque estaba sufriendo y luego cuando Dios lo llevó a su presencia, ahora lloro por mí, que es el que queda dolido porque ya no veo más a mi hermano. Entonces está bueno de pronto que pensemos ¿cuál es la razón de mi tristeza? Porque hay permiso en la Biblia para estar tristes, hay ejemplos de la Biblia para estar tristes y también la Biblia dice de cómo lidiar con eso. Carlos y Mar de Luz ponen por ahí acerca de una de las cosas que la Biblia dice para la tristeza y es la oración. Santiago dice, ¿está alguno triste entre ustedes? Haga oración. Ajá. Erika dice, yo leí algo de que lloró por la necesidad del pueblo y más bien por tener que volver a Lázaro a la tierra. Me queda esa duda. Bueno, te diría, Erika, ocuparía el pasaje y leerlo y analizarlo mejor, pero yo creo que él llora porque es su amigo y porque Jesucristo muestra su humanidad a través de esa escena, diciendo, se acaba de partir. No sé si llora porque Lázaro sufrió o porque María y Marta, sus hermanas, están dolidas, pero Jesucristo tampoco es de palo y era 100% hombre y él se duele. Zoe, que si mal no recuerdo, es Mariana y Marcos. David, cuando el hijo se murió, se puso triste, rasgó su ropa, pero no se quedó allí, sino que después continuó. Sí, Mariana y Marco, si ustedes recuerdan, nada más corrijo algo, David estuvo triste mientras su hijo estaba vivo, porque estaba agonizando. Una vez que él ya murió, obviamente el dolor está ahí, pero él ahora se pone las pilas. Bueno, ya pasó a mejor vida, sigamos caminando. Una acción muy fría, pero también muy realista. Dice Karen Rodríguez, cuando un hijo muere, lo que duele es la separación, el saber que no lo volveremos a ver. El dolor es tan fuerte que no se puede ni orar. Estoy de acuerdo con vos, Karen, en casi todo. No sé si el dolor es tan fuerte que no podamos orar.
No sé si hay algo que nos pueda separar del Señor. Romanos dice que no hay nada que me pueda separar del dolor, del Señor, y aún dice ni la muerte ni la vida. Y la oración es parte de cómo yo estoy relacionado con el Señor. Pero sí te entiendo. Y yo nunca experimenté esto y no quisiera experimentar la muerte de un hijo, pero sí, es algo doloroso, es algo, y lo hemos visto y lo hemos experimentado en los pies de otra persona, es algo que duele. Pero por eso es que hablo de un pensamiento bíblico. Y al final voy a hablar acerca de cómo pretendo tener un pensamiento bíblico si la Biblia no está en mi mente. Entonces, ¿cómo puedo consolarme? La Biblia dice en Colosenses que el Señor es Dios de toda consolación, que nos consoló a nosotros. Bueno, ¿cómo puedo yo tener esa consolación si no tengo a su palabra en mi cabeza? Que es un tema importante a tratar. Gerardo y Rebe dicen, a veces se llora porque no se aprovechó tiempo en vida, que eso sería una tristeza, Rebe, una tristeza, un poco de culpabilidad también, como no aproveché más el tiempo con la persona, puede ser, claro. Bueno, ya llegaremos, Tere, al gozo del Señor, que viene un poquito más adelante. Repito, no quiero ser insensible. Lo que quiero es poner en palabras frías la objetividad de pensar bíblicamente y cómo el miedo, el susto de decir, uy, una enfermedad, me voy a morir, y que Dios pueda decir, tranquilos, porque la segunda pregunta, si la primera era si la Biblia me da permiso para tener tristeza, la segunda sería, ¿nos da permiso para tener miedo? Y ahora sí, ahí la respuesta corta y sencilla es no, no encontramos pasajes que digan temed a las cosas, pero seguid confiando. No, no hay versículos que hablen de eso, porque una cosa es la tristeza y otra cosa es el miedo. Tristeza tenemos, seguro que sí, pero vivir en miedo es otra cosa. Vivir en miedo es otra cosa, y hace unos días lo predicaba en la iglesia. No podemos vivir atemorizados, esa no es la vida del cristiano. La pregunta del salmista en el Salmo 42 es, a ver, ¿miedo por qué? A todo esto, ¿miedo por qué? No es tan insensible David, miedo por muchas cosas. Bueno, él hace la pregunta, el Salmo 42, versículo 5, dice lo siguiente, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En mi Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Yo no puedo entender e interiorizar esto si no conozco el pasaje que él dice, ¿por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. ¿Por qué me voy a inquietar? Él es mi Salvador y es mi Dios. La premisa de David era, a ver, momento, si Él está conmigo, ¿por qué hay miedo? Vean que no hablo de tristeza, ¿sí? Ya no hablemos más de tristeza, hablo de miedo. Si Él está conmigo, ¿por qué hay miedo? Porque si de pronto digo, esta semana nos pasó, me duele demasiado el costado, yo creía que era algo del estómago, pensé en el páncreas, pensamos en el hígado y uno dice, ay, de pronto hay susto. Fanny me preguntaba, ¿pero a vos no te da miedo? Y yo digo, ¿miedo por qué? ¿Por qué tendría que darme miedo? Porque te puedes morir. Bueno, pero es que si me muero, según Pablo, es ganancia, deseo estar con Cristo. ¿Qué es lo que nos da miedo realmente? ¿Por qué me voy a angustiar? Son las palabras de él. ¿Por qué temo si él está conmigo? Y otro pasaje que está en el Salmo 27, versículo 1, ahí está una canción, hace mucho tiempo no la cantamos, pero una canción, y el salmista también levanta su voz al cielo y dice en Salmo 27, versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida, ¿a quién habrá o habré de temer? Son preguntas retóricas que hace el salmista. Si el Señor es mi luz y Él es mi salvación, entonces, ¿de quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. Bueno, entonces, ¿a quién habrá de temer? Y menciona el miedo dos veces y hace la pregunta, ¿miedo por qué? Si tengo a Dios, ¿miedo por qué? Evidentemente no es que el que tiene miedo está en pecado. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que ante el miedo, por eso digo que no es que prohíba el miedo, ante el miedo tenemos que correr a Cristo y albergarnos bajo su palabra, bajo su presencia. Por eso es de que el salmista en otra ocasión decía en el Salmo 42 lo siguiente, me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti. Es una forma de decir, me siento con mucho susto. Por tal motivo, por el susto que tengo, porque no soy de palo, por ese susto, ¡pum, Señor! Pienso en ti, dice el Salmo 42:6. Y eso es un asunto de correr hacia Dios para no vivir en ese miedo.
Parece ser que una vida centrada, según el salmista, una vida centrada en Dios, pensando en Dios, me ayuda a alivianar el miedo y la carga que yo pueda sentir. Inclusive son las palabras del profeta Isaías. Y ya lo voy a mencionar, déjeme leer qué es lo que dice por acá Brau y Mai. Dice, soy Mai. Una vez cerca de casa de mis papás escuchamos un golpe fuerte. Cuando salimos a ver en un accidente de tránsito, un hombre murió allí mismo y la mujer que estaba con él dijo en aquella escena, Dios dio y Dios quitó. Hay que estar muy enfocado. Bueno, son palabras de Job, son palabras súper profundas y evidentemente una persona que habla así posiblemente sea creyente para de pronto ver la muerte y decir, bueno, se acabó. Pero qué gente tan fría. No, no es fría, tengo una convicción. ¿Sí? Y si Dios no quiera, pero si algo pasara en mi casa, con mis hijos o con mi esposa, ustedes me van a ver llorando, pero que mi esperanza no quede, o sea, que no se mueva para nada, que mi fe no, pero ni un milímetro avanza, ni retrocede porque está firme, que no pueda decir, sí, está bien, voy a llorar y me va a hacer una falta gigantesca y pasaré noches y tendré que pasar el tiempo de luto, igual como Jesucristo llorar y demás, inclusive amargamente, pero hablando siempre, pero tengo una esperanza, no tengo miedo en qué le pasó a ellos, o si yo parto, no tengo miedo qué les pasará a ellos. No es que se van a quedar solos. No, Esteban, vos no sos el sustentador de Fanny y de los chicos. Es mi Dios quien los sustenta a ellos. Son cosas que tengo que obligarme a pensarlas para tener una mentalidad bíblica y no vivir en el miedo. Y parte de lo que nos ha generado esta última temporada con este bendito virus es que mucha gente vive atemorizada. Y la respuesta del salmista es, ¿por qué tendrás temor? Me siento sumamente angustiado. Bueno, por eso, mi Dios, pienso en ti constantemente. Decía las palabras de Isaías 26. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, quien piensa mucho en Dios, porque en ti ha confiado. Parece que es tomar el salmo de David y llevarlo a la profecía de Isaías y decir, pienso en ti, por lo tanto hay paz en mi vida y no hay angustia en mi vida. Dice Erika, Paz, vieras que Mateo es muy frío y hasta hay familiares con alguien agonizando, les ha dicho que si la voluntad de Dios es que se muera, pues qué chiva va a estar con Dios. A mí me gustaría morirme para ver a Jesús, dice. A veces más bien nos preocupa que tenga ganas de morirse. Bueno, obviamente Eri, un chico de 4 o 5 años que tiene mate, hay cosas que él todavía no termina de hilvanar en la parte social que él pueda tener, en qué decir y qué no decir y en qué momento decirlo. Pero el pensamiento de decir que chiva ver a Cristo no es lo mismo que decir que chiva morirse. Cuando Pablo dice que chiva morirse no es qué lindo que me decapiten, no. Es que a través de la muerte es que voy a ver a Cristo. Hay un objetivo diferente. La alegría no es de morir en sí. Es la esperanza de decir ante esta muerte que puede ser fea o puede ser tranquila, comillas en eso de tranquila, pero voy a ver a Cristo más adelante. Así que no te preocupes, más bien es inculcarle no el asunto de la muerte, sino en Cristo. Normita habla de 1 Juan 4:18, ya casi lo voy a mencionar, Normita. Y dice Ania, es tan hermoso cuando pasamos por un momento doloroso, oramos y viene a nuestras mentes cada una de sus palabras dadas en la Biblia y ver ese consuelo y paz que no podemos entender, pero viene de Dios. Bueno, justamente es lo que la Biblia habla acerca de cuando haya angustias, no se angustien, más bien busquen al Señor en oración, en ruego y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda el corazón y el pensamiento de Cristo Jesús. No tengan miedo, es la expresión, no tengan miedo. La Biblia está llena de referencias a la manera en la cual vemos los creyentes al miedo, aún en cosas tan fuertes como la muerte. No tengan miedo. Pero, Señor, ¿me puedo entristecer? Y por supuesto que sí, porque te hice con sentimientos y demás. Pero que tu tristeza no sea como la gente que no tiene esperanza, sino con una esperanza en particular. Y ese asunto no es una negación a la realidad de que la muerte puede venir, porque puede venir, claro que puede venir. Pero la muerte no es mi enemigo. ¿Sabían eso? La muerte no es mi enemigo. La muerte fue vencida por Cristo en su resurrección. No es un asunto de que ahora hay que batallar contra la muerte. No, ella ya fue vencida, ya fue derrotada en la resurrección de Cristo Jesús. Dice André
Gaby y Aisa, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Amén. Don Carlos y doña Marta dicen, cuando tenía 5 años, mi hijo, no sé si eso es hijo o hija, porque si es mi hijo, soy yo. Mi hijo dijo, quiero morirme para estar con Jesús. Bueno, es un pensamiento, lo vimos en Mate y en tu hijo, doña Marde, referente, y don Carlos, referente a que realmente no es un tema de que lo que quiero es pasar por la muerte, no, lo que quiero es ver a Jesús. Y el niño entiende que para ver a Jesús hay que morirse. Por eso me llama la atención la expresión, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morirse, cuando entendemos bien eso. Varias ideas y vamos concluyendo el tema. La primera es, si se quiere, uno de los salmos más conocidos de toda la Biblia, es el Salmo 23. Ustedes lo conocen, pero el versículo 4 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No sé si lo pueden ver. No se niega el valle de sombras o el valle que está cubierto de esa sombra mortal. No se niega. Hay un valle de sombra de muerte, pero en ese valle de sombra de muerte, el cual yo estoy transitando, el texto dice, no temeré mal alguno. Esteban, pero es que ese valle está repleto de males, sí, pero no temeré mal alguno, y la razón es porque tú estarás conmigo. No tengo miedo porque el Señor va de mi mano, yo voy de su mano, y Él está allí aún en el valle de sombra de muerte. Segundo pasaje rápido es Josué 1:9, conocidísimo pasaje. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Esa es la parte tuya y mía. Pero hay una segunda parte, no únicamente el esfuerzo y el ser valiente. La segunda parte del texto dice, no temas, no desmayes, no temas, no desmayes. Y la respuesta de Josué es, porque Dios, Jehová tu Dios, perdón, estará contigo en donde quiera que vayas. No temas, no desmayes, porque Dios está con vos. Vamos, no temas, yo estoy con vos, es lo que dice el Señor. Y cuando Josué dice estas palabras, las dice cuando estaba a punto de enfrentarse con miles y miles de sus enemigos, más grandes que él, a ciudades fortificadas. Y Dios le recuerda, Josué, recuerde con quién marcha usted, y por ende, como usted marcha conmigo, por ende, no hay temor, no hay miedo. Y un último pasaje que Norma lo mencionó, no sé si era el 18, Normita, que pusiste, o el 13, bueno, del 13 hasta el 18 más bien sería, pero le leo qué es lo que dice el apóstol Juan, primera de Juan 4, el 13 y el 18, dice así, Él, está hablando de Cristo Jesús, Él ha puesto su Santo Espíritu en nuestros corazones como testimonio de que vivimos en Él y Él en nosotros. Hay un testimonio, alguien que dice, por tu Espíritu en mi vida, sé que vos vivís en Jesús y Jesús vive en vos. Y a la luz de esa realidad es que el versículo 18, que es el que Normita ahora hablaba, es que se entiende él, en el amor no hay temor, y su perfecto amor, el de Jesús, elimina cualquier temor. El temor más grande indudablemente es la tanatofobia, porque no hay marcha atrás, es el miedo a la muerte. Pero aún en Cristo eso tiene solución. El cristiano puede vivir sin temor. Y cuando sienta el temor, porque no es de palo, porque lo va a sentir, debe correr a las verdades eternas, recordarlas, volver a Cristo Jesús, decir, no, yo estoy con Cristo y el perfecto amor de Cristo echa fuera todo temor. ¿Cuál es el punto del temor? Porque tengo temor. La otra vez en la prédica yo decía, Esteban, ¿no te da miedo contagiarte? Y mi respuesta es, no, ¿por qué me daría miedo? Porque te podrías morir. Bueno, y si me muero, ¿por qué eso daría miedo? Y ahí, cuando somos cristianos, nos quedamos ya sin argumentos de ahí, no, porque para vos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay una ganancia en morir. Eso es lo que hablaba el apóstol Pablo. Así que es recordar y volver a Jesucristo, es racionalizar bíblicamente. Por eso es que decimos que el temor no está avalado por Dios. Así de sencillo, el temor no está avalado por Dios. Y este Pablo que les hablé al principio es el que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo es que hay tristeza en la ganancia? Eso no tiene sentido. Hay tristeza en la separación, pero no en la muerte, porque la muerte dio paso a que estemos con Cristo. Ganancia es algo bueno, por eso no hay temor. Y esto obviamente hablo en el mundo cristiano. En el mundo no cristiano son otros 100 colores diferentes. Por eso es tan importante que como nunca y descaradamente le compartamos a las demás personas qué es lo que creemos. Descaradamente. Ahí entra el mensaje de lo que creemos. Y yo quisiera que la gente empiece o que deje de decir, es que es muy complicado el evangelismo. No es tan complicado. Simplemente saber qué es lo que yo creo y poder contárselo a alguien más. Cuando alguien me pregunta, ¿vos pues sos cristiano? ¿Qué creen ustedes los cristianos? Uno pueda decir en 2 platos, mira,
Te lo cuento en 45 segundos. Nosotros creemos que todo ser humano, todo, crea lo que crea, todo ser humano ha roto una ley que Dios ha puesto sobre nosotros. Y no permitan que los interrumpan. No, pero no, está bien, déjame nada más contarte qué es lo que yo creo. Creo que hay una ley establecida por Dios y todo ser humano ha roto esa ley. Y por lo tanto, a través de la ruptura que hemos hecho esa ley, el justo castigo de Dios es la muerte. Porque la Biblia dice como regla que la paga del pecado es la muerte. Como Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo se arrepienta, Él mandó a Cristo Jesús a la tierra. Y esa es la historia bíblica y la historia de la humanidad, como un hombre llamado Jesucristo, que yo creo que es Dios, vino a la tierra y vivió una vida la cual yo no podía vivir, pero Él la vivió perfectamente. Luego murió en una cruz para que yo no muriera en esa cruz y pagó por los pecados. Y finalmente resucitó de entre los muertos porque yo no podía hacerlo. Y a través de esa obra de Cristo Jesús, ahora cualquier persona que entienda esto, que se arrepienta de sus pecados, que dé 180 vueltas en cuanto a lo que cree, a lo que hace, y ponga su confianza en fe en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Eso es lo que yo creo. Y entonces ahora yo puedo decir, porque Él vive, una canción que cantábamos, no temo el mañana. Y la muerte ya no es un asunto de decir, uy, me voy a morir. No, si el Señor decide llamarme mañana y ya no estar con ustedes, lo enfrentaré estoicamente diciendo, no, vamos adelante. Eso es lo que yo he creído. Y espero, como decía el apóstol Pablo, espero que mis palabras se mantengan aún en medio de cualquier dificultad que más adelante yo pueda tener, a sabiendas de que el Señor, hay una esperanza que el Señor me da y que justamente a través de eso es que el perfecto amor de Dios me elimina cualquier temor que pueda haber en mi vida. Pensar bíblicamente yo sé que puede llegar a verse como insensible. Lo entiendo, ¿sí? Pero la verdad es que es objetivo ese pensamiento, es objetivo. ¿Por qué? Porque no está fundamentado en lo que yo siento, sino que está fundamentado en Dios y en su palabra. Y obviamente hago la exhortación de rigor que tengo que hacer. Obviamente vos y yo nunca podremos pensar bíblicamente con respecto al miedo, por ejemplo, y a la muerte, si la palabra de Dios no está en tu mente. Yo no puedo pensar bíblicamente si este libro no está en mi mente. Cuando yo meto este libro a mi cabeza y lo aprendo y lo memorizo, es que yo puedo decir, yo puedo pensar bíblicamente. Y tendrás, si no tenés eso en tu cabeza, tendrás que conformarte con frasecitas humanistas que dan una especie de alivio o que qué lindo lo que dijiste, gracias por tus palabras, pero no son palabras realmente que puedan transformar a la persona. Así que iglesia, vamos, ánimo, ¿sí? Sin temor, sin miedo, pensando bíblicamente y enfrentando la vida adecuadamente. Quisiera saber si hay alguien que quiera hacer algún comentario o no. Aún estamos con tiempo, nos quedan unos minutos, pero sí animarlos a todos a que en medio de un mundo que hoy se habla más que nunca de la muerte, podamos decir, sí, yo entiendo lo que estás diciendo, pero tranquilidad. Mi vida está en las manos del Señor. Esto no quiere decir que yo sea irresponsable o que sea descuidado, o que no tenga que cuidarme porque total, si me muero estoy con Cristo. No, pero sí que de alguna manera podamos decir, si algún día llegara a mi puerta la enfermedad o lo que fuera, podemos enfrentarla con esperanza, sin temor, porque Cristo está con nosotros. Muy bien. Así que si alguien más se quiere decir algo, yo me quedo un rato con ustedes. Voy a cerrar el live en este momento, pero me quedo con ustedes. Dios me los bendiga. Quiero animarlos a que estemos sin temor, a que vivamos sin temor, pensemos sin temor, principalmente pensar bíblicamente con respecto, en este caso puntual, a la muerte. Dios me los bendiga, que tengan todos una excelente noche. Me quedo con ustedes un ratito más. Bendiciones.